¿Sabías que en la antigua Roma existían manuales ilustrados de posturas sexuales que circulaban entre las clases altas? ¿O que había burdeles oficiales con precios regulados por el gobierno? Lo que estás a punto de descubrir sobre la sexualidad romana te va a sorprender, porque nada de lo que crees saber sobre esta civilización te preparó para la verdad sobre su industria del entretenimiento adulto. Prepárate, porque vamos a explorar un aspecto de Roma que los libros de historia prefieren omitir, pero que revela más sobre esta sociedad de lo que podrías imaginar. Para entender cómo funcionaba el entretenimiento adulto en Roma, primero necesitamos comprender algo fundamental. Los romanos no pensaban sobre el sexo como nosotros, en absoluto. Imagínate por un momento que vives en una sociedad donde la sexualidad no se definía por orientación, sino por dominación. En Roma no importaba si eras heterosexual u homosexual. Lo que realmente importaba era si eras el que dominaba o el dominado. El ciudadano romano respetable podía tener relaciones con quien quisiera, siempre y cuando fuera él quien estuviera arriba en la jerarquía sexual. Esta mentalidad creó un mercado del entretenimiento adulto completamente único en la historia. Los romanos desarrollaron una industria sexual tan sofisticada que tenía sus propias regulaciones gubernamentales, sus estrellas famosas y hasta sus críticos especializados. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Esta industria no operaba en las sombras como en muchas sociedades. Era parte integral de la vida social romana, tan normal como ir al teatro o a los juegos gladiatorios. Los lupanares eran los burdeles oficiales de Roma y funcionaban de manera muy diferente a lo que podrías imaginar. La palabra lupanar viene de lupa, que significa loba, porque las prostitutas romanas a menudo imitaban el aullido de las lobas para atraer clientes. Estos establecimientos no eran lugares clandestinos, todo lo contrario, estaban completamente regulados por el Estado romano. Tenían licencias oficiales, pagaban impuestos y debían seguir estrictas normativas de higiene y seguridad. El lupanar más famoso que conocemos estaba en Pompeya y fue perfectamente preservado por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Cuando los arqueólogos lo excavaron, encontraron algo increíble. Las paredes estaban cubiertas de frescos explícitos que funcionaban como un menú visual de los servicios disponibles. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante. Estos frescos no eran simples dibujos eróticos. Eran verdaderas obras de arte creadas por artistas profesionales que se especializaban en este tipo de decoración. Cada escena estaba cuidadosamente diseñada para mostrar diferentes posturas y prácticas, como una especie de catálogo ilustrado. Los precios estaban claramente marcados en las paredes, junto a cada imagen. El costo promedio de una visita al lupanar era de 2 haces, el equivalente a una copa de vino barato. Esto nos dice algo importante. Estos servicios estaban al alcance de prácticamente cualquier ciudadano romano, desde esclavos hasta patricios. Los romanos fueron pioneros en crear literatura erótica sofisticada. No estamos hablando de textos crudos o vulgares, sino de verdaderas obras literarias que combinaban erotismo con narrativa compleja, poesía refinada y hasta crítica social. El ejemplo más famoso es el Satiricón de Petronio, una novela que muchos consideran la primera obra de ficción erótica de la historia occidental. Pero Petronio no escribía pornografía simple. Creó una sátira social compleja que usaba el sexo para criticar la decadencia de la sociedad romana. La obra presenta aventuras sexuales tan detalladas y variadas que los estudiosos modernos aún debaten si algunas escenas son físicamente posibles. Petronio describía orgías que duraban días enteros, prácticas sexuales que involucraban grupos de hasta 20 personas y situaciones tan elaboradas que requerían preparación y coordinación. Pero el satiricón era solo la punta del iceberg. Los romanos desarrollaron géneros literarios completos dedicados al erotismo. Estaban los libri elefantini, manuales ilustrados de posturas sexuales que circulaban entre las élites.
Estos libros contenían no solo ilustraciones, sino también instrucciones detalladas, consejos médicos y hasta recetas de afrodisíacos. También existía la poesía erótica elegíaca, donde poetas como Ovidio escribían versos sofisticados sobre el amor y el deseo. El Ars Amatoria de Ovidio era básicamente un manual de seducción que enseñaba tanto a hombres como a mujeres cómo conquistar y satisfacer a sus parejas. Los romanos elevaron el arte erótico a niveles que no se volverían a ver hasta el Renacimiento. No se trataba de imágenes ocultas o secretas. El arte sexual romano estaba por todas partes, desde las casas privadas hasta los edificios públicos. Las termas, los baños públicos donde los romanos se relajaban y socializaban, estaban decoradas con mosaicos eróticos increíblemente detallados. Uno de los más famosos, encontrado en las termas suburbanas de Pompeya, muestra 8 escenas sexuales diferentes, cada una marcada con números romanos. Los arqueólogos creen que estos números correspondían a diferentes servicios disponibles en el complejo, convirtiendo los baños en una especie de club de entretenimiento adulto donde podías tanto relajarte como encontrar compañía íntima. Pero el arte erótico romano no se limitaba a los espacios de adultos. Las casas patricias tenían habitaciones completas dedicadas a mostrar su colección de arte sexual. Estas no eran habitaciones secretas, eran espacios para impresionar a los invitados y demostrar sofisticación cultural. Los ricos romanos coleccionaban estatuas eróticas como hoy se coleccionan obras de arte contemporáneo. Tenían esculturas de mármol que representaban escenas sexuales con un realismo y una técnica que rivalizaban con las mejores obras clásicas. Una de las piezas más impresionantes jamás encontrada es una escultura de bronce que muestra una escena sexual múltiple con 6 figuras en diferentes posiciones. La técnica es tan refinada que los músculos, las expresiones faciales y hasta las texturas de la piel están perfectamente representados. Las famosas fiestas dionisíacas romanas eran eventos que combinaban religión, entretenimiento y sexualidad de maneras que hoy nos resultan casi imposibles de imaginar. Estas celebraciones no eran simples orgías, eran espectáculos teatrales complejos donde el sexo era parte de una experiencia artística más amplia. Durante estas fiestas, que podían durar hasta una semana completa, se presentaban obras teatrales eróticas en vivo. Los actores no solo representaban escenas sexuales, las ejecutaban realmente frente al público. Pero no era un simple espectáculo voyeurístico. Estas representaciones seguían guiones complejos, tenían tramas elaboradas y requerían actores con entrenamiento especializado. Los organizadores de estas fiestas contrataban a los mejores artistas disponibles. Había directores especializados en espectáculos eróticos, coreógrafos que diseñaban las secuencias sexuales como si fueran números de baile, y hasta compositores que creaban música específicamente para acompañar las escenas íntimas. Las fiestas dionisíacas más exclusivas incluían competencias sexuales, donde diferentes parejas o grupos competían en creatividad, resistencia y técnica. Había jueces especializados que evaluaban las actuaciones según criterios artísticos específicos. Ganadores recibían premios que podían incluir desde dinero hasta esclavos entrenados en artes amatorias. Pero espera, porque lo que vamos a ver a continuación sobre las actrices sexuales romanas te va a dejar sin palabras. Roma tuvo las primeras estrellas del entretenimiento adulto de la historia occidental. Estas no eran prostitutas comunes, eran artistas especializados que gozaban de fama, riqueza y, en algunos casos, hasta respeto social. Las actrices más famosas tenían nombres artísticos que todo romano conocía. Citeris, por ejemplo, fue una actriz sexual que se hizo tan famosa que llegó a ser amante de Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma. Tenía su propia villa, sus propios esclavos y organizaba fiestas a las que asistía la élite romana. Estas actrices no se limitaban a actuaciones sexuales, eran performers completas, cantaban, bailaban, recitaban poesía y dominaban múltiples artes. Muchas eran extremadamente cultas,
Podían hablar varios idiomas y tenían conocimientos de filosofía y literatura. Los actores masculinos también podían alcanzar fama considerable, aunque su situación social era más complicada. En una sociedad que valoraba el dominio masculino, los hombres que se exhibían sexualmente ocupaban una posición ambigua. Pero los más talentosos podían superar estas limitaciones sociales a través de su arte. Batillus fue uno de los actores sexuales más famosos del imperio. Era conocido no solo por su belleza y habilidad sexual, sino también por sus innovaciones artísticas. Inventó nuevos tipos de espectáculos que combinaban danza, música y erotismo de maneras nunca vistas antes. Estos artistas tenían managers, contratos exclusivos y hasta clubes de fans. Los romanos ricos competían por contratar a las mejores performers para sus fiestas privadas. Algunas actrices llegaron a cobrar sumas equivalentes al salario anual de un soldado por una sola actuación. Los romanos fueron increíblemente innovadores en el desarrollo de tecnologías relacionadas con el placer sexual. Crearon objetos y técnicas que no se volverían a ver hasta la época moderna. Los arqueólogos han encontrado en Pompeya y otros sitios romanos una variedad impresionante de juguetes sexuales hechos de bronce, marfil, madera y hasta vidrio. Pero lo más sorprendente no es que existieran, sino la sofisticación de su diseño. Había objetos con mecanismos móviles, texturas especializadas y hasta sistemas de calentamiento. Algunos juguetes tenían inscripciones que indicaban el nombre del artesano que los había creado, sugiriendo que había artesanos especializados en este tipo de productos. Los romanos también desarrollaron lubricantes sofisticados, hechos a base de aceite de oliva, miel y diversos extractos de plantas. Tenían recetas específicas para diferentes tipos de encuentros y hasta fórmulas que prometían aumentar la resistencia sexual. En las termas más exclusivas había habitaciones equipadas con mesas de masaje especialmente diseñadas para actividades sexuales. Estas mesas tenían canales para drenar aceites, superficies con diferentes texturas y hasta sistemas de calentamiento incorporados. Los romanos crearon los primeros manuales de instrucción sexual de la historia occidental. Estos no eran simples descripciones de posturas. Eran guías completas que cubrían todo, desde técnicas de seducción hasta consejos médicos. El manual más famoso que conocemos se llamaba De Re Venerea y fue escrito por un médico llamado Scribonius Largus. El libro contenía más de 200 páginas de instrucciones detalladas, ilustraciones anatómicas y hasta recetas para remedios relacionados con la sexualidad. Estos manuales estaban organizados como libros de texto modernos, con capítulos temáticos, índices y referencias cruzadas. Había secciones sobre anatomía, psicología del placer, técnicas específicas para hombres y mujeres y hasta consejos para mantener relaciones de largo plazo. Lo más impresionante es que estos manuales incluían contribuciones de múltiples expertos. Médicos escribían sobre los aspectos físicos, filósofos sobre los aspectos emocionales y artistas sobre los aspectos estéticos de la sexualidad. Los manuales más sofisticados incluían ilustraciones tan detalladas que algunos historiadores creen que fueron creadas a partir de observación directa de modelos vivos. Las imágenes mostraban no solo posturas, sino también expresiones faciales, posicionamiento de manos y hasta respiración. La industria sexual romana movía sumas de dinero impresionantes. Los lupanares más exclusivos generaban ingresos comparables a los de grandes comercios o talleres artesanales. Algunos burdeles tenían docenas de empleados y operaciones que se extendían por múltiples ciudades. Las casas de entretenimiento más sofisticadas funcionaban como verdaderos resorts de lujo. Ofrecían no solo servicios sexuales, sino también comida gourmet, entretenimiento musical, baños termales y hasta bibliotecas. Los clientes podían pasar días enteros en estos establecimientos. Los propietarios de estos negocios a menudo eran personas extremadamente ricas que reinvertían sus ganancias en otros sectores de la economía romana. Financiaban obras públicas, patrocinaban artistas y hasta llegaban a ocupar cargos políticos importantes.
La industria también empleaba a miles de personas en roles que iban más allá de los servicios sexuales directos. Había decoradores especializados, chefs que preparaban comidas afrodisíacas, músicos que componían para estos establecimientos y hasta contadores especializados en este tipo de negocios. El gobierno romano tenía un sistema de regulación de la industria sexual tan detallado que podría competir con las burocracias modernas. Existían licencias específicas para diferentes tipos de establecimientos, inspectores gubernamentales especializados y hasta tribunales dedicados a resolver disputas relacionadas con estos negocios. Los funcionarios romanos categorizaban los establecimientos sexuales en diferentes clases según la calidad de sus servicios, la educación de sus empleados y las amenidades que ofrecían. Los establecimientos de primera clase pagaban impuestos más altos, pero también recibían más protección legal. Había regulaciones específicas sobre horarios de operación, precios máximos, condiciones sanitarias y hasta el tipo de publicidad que podían hacer estos negocios. Los propietarios que violaban estas regulaciones enfrentaban multas considerables y, en casos graves, la revocación de sus licencias. El gobierno también establecía zonas específicas donde podían operar estos negocios. En Roma, el área cerca del Circo Máximo se convirtió en el distrito de entretenimiento adulto oficial de la ciudad, con docenas de establecimientos de diferentes categorías. Una de las características más interesantes de la industria sexual romana era cómo se adaptaba a diferentes niveles socioeconómicos. Desde esclavos hasta senadores, todos tenían acceso a algún tipo de entretenimiento adulto apropiado para su estatus. Los establecimientos más básicos, frecuentados por esclavos y trabajadores pobres, ofrecían servicios simples en habitaciones pequeñas con decoración mínima. Pero incluso, estos lugares tenían sus propios estándares de calidad y seguían las regulaciones gubernamentales básicas. En el otro extremo, las casas de placer aristocráticas eran verdaderos palacios del lujo. Tenían jardines elaborados, bibliotecas, salas de música y habitaciones decoradas con arte de la más alta calidad. Los clientes de estos establecimientos pagaban sumas que equivaldrían a miles de dólares modernos por una sola visita. Había también establecimientos de clase media que servían a comerciantes, artesanos y funcionarios menores. Estos lugares ofrecían un balance entre calidad y precio, con servicios sofisticados pero accesibles. Lo fascinante es que esta diversificación creó una verdadera economía de escala. Los establecimientos de lujo subsidiaban innovaciones que eventualmente se filtraban a los niveles más básicos, mejorando la calidad general de la industria. La industria del entretenimiento adulto romano no operaba en un vacío cultural. Influenciaba y era influenciada por todos los aspectos de la sociedad romana. Las modas sexuales se reflejaban en la ropa, el arte, la literatura y hasta la política. Los peinados y estilos de maquillaje popularizados por las actrices sexuales famosas eran copiados por mujeres de todas las clases sociales. Los perfumes y aceites utilizados en los establecimientos de lujo se convertían en productos comerciales populares. Las técnicas y posturas que se originaban en estos espacios profesionales se incorporaban a la vida sexual privada de los ciudadanos comunes. Los manuales sexuales escritos para profesionales del sexo eventualmente circulaban entre parejas casadas, pero la influencia también funcionaba en dirección opuesta. Los cambios en la moda, la política y la religión se reflejaban rápidamente en la industria sexual. Cuando ciertos emperadores favorecían estilos artísticos específicos, los establecimientos de entretenimiento los adoptaban inmediatamente. Esta interacción constante entre la industria sexual y la cultura general creó un tipo de sociedad donde la sexualidad era parte integral de la experiencia pública, no algo relegado a la esfera privada. Los romanos desarrollaron conocimientos médicos relacionados con la sexualidad que estaban siglos adelantados a su tiempo. Tenían especialistas médicos que se enfocaban exclusivamente en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Estos médicos desarrollaron tratamientos para problemas de fertilidad, disfunción sexual y enfermedades venéreas que no se volverían a ver hasta la medicina moderna.
tenían recetas detalladas para afrodisíacos naturales, muchos de los cuales han sido validados por la ciencia contemporánea. Los establecimientos de entretenimiento más sofisticados tenían médicos residentes que monitoreaban la salud tanto de empleados como de clientes. Había protocolos de higiene tan estrictos que muchos de estos lugares eran probablemente más limpios que las casas privadas promedio. Los romanos también entendían la conexión entre salud mental y sexual. Desarrollaron terapias que combinaban técnicas sexuales con principios psicológicos para tratar lo que hoy llamaríamos ansiedad y depresión. Pero aquí viene un giro interesante en nuestra historia. La industria sexual romana no desapareció cuando cayó el imperio. Se transformó. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, no eliminó inmediatamente estas prácticas. En cambio, las empujó hacia la clandestinidad, donde evolucionaron de maneras inesperadas. Muchos de los artistas y profesionales que habían trabajado en la industria legal se convirtieron en entertainer privados para la aristocracia cristiana. Las fiestas dionisíacas se transformaron en reuniones secretas que combinaban elementos religiosos paganos con prácticas sexuales. Los manuales sexuales romanos fueron preservados en monasterios, donde los monjes los copiaban en secreto. Muchos de los textos que conocemos hoy sobrevivieron precisamente porque fueron escondidos en bibliotecas religiosas. La tecnología sexual romana también sobrevivió, aunque de forma modificada. Los artesanos continuaron creando objetos sofisticados, pero ahora los vendían discretamente a clientes privados en lugar de abiertamente en los mercados. Lo que más sorprende sobre la industria sexual romana es cuánto de lo que crearon sigue influyendo en la actualidad. Muchas de las posturas, técnicas y enfoques que desarrollaron se redescubrieron durante el Renacimiento y eventualmente evolucionaron hasta convertirse en prácticas modernas. Los conceptos romanos sobre la conexión entre arte y erotismo influyeron directamente en artistas renacentistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Los manuales sexuales romanos sirvieron como base para textos como el Kama Sutra occidental. Incluso la idea moderna de que la sexualidad puede ser tanto entretenimiento como arte tiene sus raíces en la Roma antigua. Los romanos fueron los primeros en tratar el sexo como una forma de performance que podía ser evaluada, perfeccionada y apreciada estéticamente. La industria moderna del entretenimiento adulto también debe mucho a las innovaciones romanas. La idea de estrellas famosas, la producción profesional, la diversificación de productos para diferentes mercados. Todo esto se puede rastrear hasta la antigua Roma. Durante siglos, la historia de la sexualidad romana fue distorsionada por historiadores cristianos que querían presentar a los romanos paganos como completamente depravados. Pero la evidencia arqueológica y textual pinta un cuadro mucho más complejo y matizado. Los romanos no eran más promiscuos que otras civilizaciones antiguas, simplemente tenían una actitud más abierta hacia la expresión sexual. Su industria del entretenimiento adulto era sofisticada y regulada, no caótica y descontrolada como a menudo se presenta. También es importante entender que, a pesar de su aparente liberalidad, la sociedad romana tenía sus propias restricciones y tabúes sexuales. Las mujeres casadas de clase alta tenían pocas libertades sexuales, y romper ciertas normas podía resultar en severos castigos sociales o legales. La realidad es que los romanos crearon un sistema sexual complejo que balanceaba libertad individual con control social, innovación artística con regulación gubernamental y placer personal con expectativas culturales. Cuando comparamos la industria sexual romana con la de otras civilizaciones antiguas, Roma se destaca por su sofisticación y organización. Mientras que los griegos tenían sus propias formas de entretenimiento sexual, los romanos lo sistematizaron de maneras únicas. Los babilonios tenían prostitutas sagradas asociadas con templos, pero los romanos separaron completamente la religión del comercio sexual. Los egipcios tenían arte erótico refinado, pero no desarrollaron una industria comercial tan amplia. Lo que hizo únicos a los romanos fue su capacidad para tomar elementos de diferentes culturas y combinarlos en un sistema coherente y eficiente.
adoptaron la sofisticación artística griega, la organización comercial fenicia y las técnicas de placer orientales, creando algo completamente nuevo. Esta síntesis cultural permitió que Roma desarrollara la primera industria sexual verdaderamente internacional, con establecimientos que servían a clientes de todo el mundo conocido y empleados de docenas de culturas diferentes. Aunque la sociedad romana era patriarcal, las mujeres en la industria sexual a menudo tenían más libertad y poder económico que las mujeres respetables de la época. Las actrices y cortesanas exitosas podían acumular riqueza considerable y ejercer influencia política real. Algunas mujeres utilizaron su posición en la industria como plataforma para otros logros. Clodia, por ejemplo, comenzó como courtesan, pero eventualmente se convirtió en una influyente patrona de las artes que financió a poetas y artistas importantes. Las mujeres en estos roles también tenían acceso a educación y cultura de maneras que estaban vedadas para las mujeres convencionales. Muchas hablaban varios idiomas, conocían literatura y filosofía y mantenían correspondencia con intelectuales prominentes. Sin embargo, es importante reconocer que esta libertad tenía límites y costos. Las mujeres en la industria sexual perdían muchos derechos legales y sociales que tenían las mujeres casadas, y su estatus dependía completamente de su capacidad para mantener su atractivo y relevancia. Los romanos desarrollaron tecnologías específicamente para mejorar la experiencia sexual que no se volverían a ver hasta la época moderna. Tenían sistemas de calentamiento para habitaciones, máquinas para producir aceites aromáticos y hasta dispositivos mecánicos para diversos propósitos íntimos. Los ingenieros romanos aplicaron la misma innovación que usaron para construir acueductos y caminos al diseño de espacios para el entretenimiento adulto. Algunos lupanares tenían sistemas de ventilación sofisticados, aislamiento acústico e incluso agua corriente caliente. Los artesanos especializados en objetos sexuales desarrollaron técnicas de metalurgia y tallado que rivalizaban con las utilizadas para crear armas o joyas. Algunos objetos encontrados en sitios arqueológicos muestran un nivel de craftsmanship que indica la existencia de guilds especializados. La química romana también se aplicó a la creación de perfumes, lubricantes y otros productos relacionados. Tenían fórmulas complejas que combinaban ingredientes de todo el mundo conocido, desde especias asiáticas hasta resinas africanas. La transformación de la industria sexual romana no fue súbita, sino gradual. Durante los primeros siglos del cristianismo, muchas prácticas continuaron bajo diferentes formas. Los emperadores cristianos inicialmente toleraron estos establecimientos mientras pagaran impuestos adicionales, pero gradualmente las presiones religiosas y los cambios sociales fueron reduciendo la visibilidad y legitimidad de la industria. Para el siglo V después de Cristo, la mayoría de los establecimientos públicos habían cerrado o se habían transformado en otro tipo de negocios. Pero espera, porque hay un aspecto de la industria sexual romana que aún no hemos explorado completamente: los festivales especializados que se celebraban a lo largo del año. Estos eventos transformaban ciudades enteras en espacios dedicados al entretenimiento adulto. El más famoso era la Floralia, un festival que duraba 6 días completos al final de abril. Durante este tiempo, las reglas sociales normales se suspendían parcialmente, y toda la ciudad se convertía en un escenario para espectáculos eróticos. Pero no era simplemente una gran orgía, era un evento cuidadosamente organizado con programas, horarios y diferentes tipos de entretenimiento para diferentes audiencias. Durante la Floralia, los teatros públicos presentaban obras especialmente escritas para la ocasión. Estas obras combinaban humor, erotismo y crítica social de maneras que no eran permitidas durante el resto del año. Los mejores dramaturgos de la época competían por escribir la obra más ingeniosa y provocativa para el festival. Las calles se llenaban de performers ambulantes que ofrecían espectáculos sexuales en vivo. Pero estos no eran simples exhibicionistas, eran artistas entrenados que habían pasado meses preparándose para el festival.
Tenían rutinas coreografiadas, disfraces elaborados y actuaciones que contaban historias complejas. Los comerciantes aprovechaban el festival para vender productos especializados que no estaban disponibles durante el resto del año. Había mercados completos dedicados a juguetes sexuales, literatura erótica, perfumes afrodisíacos y comidas consideradas estimulantes. Pero quizás lo más fascinante era cómo estos festivales funcionaban como laboratorios de innovación. Los artistas experimentaban con nuevas formas de arte erótico. Los comerciantes probaban productos nuevos y los organizadores desarrollaban formatos de entretenimiento que luego se incorporaban a la industria regular. Los romanos desarrollaron instituciones educativas especializadas en formar profesionales del entretenimiento sexual. Estas escuelas no eran simples burdeles disfrazados. Eran verdaderos centros de aprendizaje con currículos estructurados y maestros especializados. Las escuelas más prestigiosas aceptaban estudiantes tan jóvenes como 12 años. Recordemos que la edad de mayoría en Roma era mucho menor que en la actualidad. Los estudiantes pasaban años aprendiendo no solo técnicas sexuales, sino también música, danza, poesía, conversación y hasta elementos básicos de medicina. El currículo típico incluía clases de anatomía humana, donde los estudiantes aprendían sobre el cuerpo humano de maneras mucho más detalladas que los ciudadanos promedio. Había clases de psicología práctica, donde aprendían a leer las emociones y deseos de diferentes tipos de clientes. Los estudiantes también recibían formación en artes escénicas. Aprendían a cantar, tocar instrumentos musicales, recitar poesía y actuar. Muchos de los mejores actores del teatro romano habían pasado por estas escuelas, aunque no todos se dedicaban exclusivamente al entretenimiento sexual. Las escuelas más avanzadas tenían bibliotecas especializadas con textos sobre sexualidad, medicina, psicología y artes. Los estudiantes avanzados incluso escribían sus propias tesis sobre aspectos específicos de su profesión. Existía un sistema de grados y certificaciones. Los graduados de las mejores escuelas podían cobrar tarifas mucho más altas y trabajar en los establecimientos más exclusivos. Algunos eventualmente se convertían en maestros o abrían sus propias escuelas. Los médicos romanos que se especializaban en sexualidad habían desarrollado conocimientos que, en algunos aspectos, superaban lo que sabemos hoy en día. Entendían conexiones entre salud física, mental y sexual que la medicina occidental no redescubriría hasta el siglo XX. Tenían tratamientos específicos para lo que hoy llamaríamos disfunción eréctil, anorgasmia, vaginismo y otros problemas sexuales. Sus tratamientos combinaban hierbas medicinales, técnicas físicas, terapia psicológica y cambios en el estilo de vida. Los médicos sexuales romanos también entendían la importancia de la comunicación en las relaciones sexuales. Desarrollaron técnicas de counseling que ayudaban a las parejas a discutir sus necesidades y deseos de manera constructiva. Pero quizás su logro más impresionante era su comprensión de la sexualidad femenina. En una época donde muchas culturas ignoraban o negaban el placer sexual femenino, los médicos romanos habían mapeado detalladamente la anatomía femenina y desarrollado técnicas específicas para el placer de las mujeres. Tenían tratamientos para problemas menstruales, infertilidad y complicaciones del embarazo que no se volverían a ver hasta la medicina moderna. Sus textos médicos incluían diagramas anatómicos de los órganos sexuales femeninos que eran más precisos que muchos textos médicos europeos del siglo XVIII. La industria sexual romana operaba con niveles de sofisticación económica que rivalizaban con cualquier otro sector de la economía. Había sistemas de crédito especializados, seguros, contratos complejos y hasta formas primitivas de franquicia. Los establecimientos más grandes funcionaban como corporaciones modernas. Tenían múltiples socios inversores, consejos directivos y sistemas de contabilidad detallados. Algunos mantenían sucursales en diferentes ciudades del imperio, con sistemas de transferencia de personal y recursos. Existía un mercado de futuros para ciertos productos relacionados con la industria.
Los comerciantes podían comprar contratos para entregas futuras de perfumes, aceites o incluso servicios de artistas específicos. Esto permitía que tanto productores como consumidores planificaran con anticipación. Los banqueros romanos desarrollaron instrumentos financieros específicos para esta industria. Había préstamos especializados para abrir nuevos establecimientos, líneas de crédito para financiar festivales y hasta formas primitivas de seguros contra interrupciones del negocio. La industria también generaba empleos indirectos masivos. Por cada persona empleada directamente en servicios sexuales, se estimaba que había 3 o 4 personas empleadas en roles de apoyo. Desde constructores especializados hasta contadores, desde artistas hasta proveedores de alimentos. Los arquitectos romanos desarrollaron principios de diseño específicos para espacios destinados al entretenimiento sexual. Estos principios influenciaron la arquitectura residencial y comercial de maneras que perduraron siglos después de que desapareciera su propósito original. Los lupanares más sofisticados incorporaban conceptos como flujo de tráfico optimizado, privacidad acústica, control de temperatura y hasta elementos de psicología ambiental. Las habitaciones estaban diseñadas para crear atmósferas específicas según el tipo de experiencia que se buscara. Desarrollaron técnicas de iluminación que utilizaban espejos, cristales y lámparas posicionadas estratégicamente para crear efectos visuales específicos. Algunas habitaciones tenían sistemas de espejos tan complejos que podían crear la ilusión de espacios mucho más grandes o de múltiples perspectivas simultáneas. Los sistemas de ventilación en estos edificios eran increíblemente avanzados. Utilizaban principios de convección y diferencias de presión para mantener el aire fresco y eliminar olores, sin depender de ventanas que comprometieran la privacidad. Algunos establecimientos tenían habitaciones con pisos y paredes que podían calentarse usando sistemas de hipocausto modificados. Esto no solo proporcionaba comodidad física, sino que también permitía actividades que de otra manera serían imposibles en climas fríos. La decoración interior también se convirtió en una forma de arte especializada. Los decoradores desarrollaron estilos específicos que combinaban elementos estéticos con funcionalidad práctica. Crearon muebles, textiles y objetos decorativos que eran tanto hermosos como útiles para sus propósitos específicos. El papel de la religión, encuentros entre lo sagrado y lo profano. Aunque el cristianismo eventualmente transformó las actitudes hacia la sexualidad, durante la época pagana romana existía una relación compleja, pero a menudo complementaria entre religión y sexualidad comercial. Algunos templos tenían asociaciones formales con establecimientos de entretenimiento cercanos. Los sacerdotes de ciertas deidades consideraban que los placeres sexuales eran formas legítimas de veneración. Venus, Príapo y Baco tenían cultos que incorporaban elementos sexuales explícitos en sus rituales. Durante ciertas festividades religiosas, los templos mismos se convertían en espacios de entretenimiento sexual. Esto no era considerado sacrilegio, sino una forma apropiada de celebrar la fertilidad y la vida. Los sacerdotes a menudo bendecían estas actividades y participaban en ellas. Algunos establecimientos empleaban personal que también servía en roles religiosos. Estas personas funcionaban como intermediarias entre el mundo sagrado y el mundo del placer comercial, proporcionando servicios que combinaban elementos espirituales con gratificación física. Los rituales de purificación desarrollados para estos contextos influenciaron prácticas de higiene que se extendieron a la sociedad general. Los baños rituales, el uso de inciensos específicos y ciertas prácticas de limpieza corporal se originaron en estos espacios híbridos. Los romanos crearon géneros literarios completamente nuevos dedicados al entretenimiento sexual que no existían antes y no se volverían a ver hasta épocas muy recientes. Estos géneros tenían sus propias convenciones, sus críticos especializados y sus audiencias dedicadas. Existía la literatura de manual, que eran textos instructivos escritos en forma narrativa.
Estos libros enseñaban técnicas específicas a través de historias entretenidas, combinando educación práctica con entretenimiento literario. También estaba el género de memorias eróticas, donde cortesanas famosas escribían sobre sus experiencias con clientes notables. Estos libros eran bestsellers que ofrecían tanto voyeurismo como perspectivas únicas sobre la vida de las élites romanas. Los diálogos sexuales eran otro género popular. Estos textos presentaban conversaciones filosóficas sobre la naturaleza del placer, el amor y la sexualidad, pero en contextos explícitamente eróticos. Combinaban especulación intelectual seria con entretenimiento sexual. Había incluso críticas de performance, textos que evaluaban y comparaban diferentes artistas sexuales usando criterios estéticos sofisticados. Estos críticos desarrollaron vocabularios especializados y sistemas de evaluación que trataban las actuaciones sexuales como formas de arte legítimas. Los poetas también crearon subgéneros específicos. La poesía de seducción tenía reglas métricas y temáticas específicas. Los himnos eróticos adaptaban formas religiosas tradicionales para celebrar el placer sexual. La industria sexual romana operaba redes comerciales que se extendían por todo el imperio y más allá. Estas redes movían no solo personas, sino también productos, técnicas y conocimientos especializados. Los mejores artistas sexuales viajaban regularmente entre diferentes ciudades del imperio, siguiendo circuitos establecidos que podían durar años completos. Tenían managers que coordinaban estos tours y se aseguraban de que llegaran a los lugares correctos en los momentos apropiados. Existían redes de suministro especializadas que transportaban productos únicos desde regiones específicas. Los perfumes más valorados venían de Arabia, ciertos aceites de España, las sedas más finas de China y las especias más exóticas de India. Los conocimientos técnicos también se transferían a través de estas redes. Las técnicas desarrolladas en una ciudad podían aparecer en el otro extremo del imperio en cuestión de meses. Había verdaderas escuelas de estilo que se extendían por múltiples provincias. Los inversores romanos financiaban establecimientos en ciudades distantes como formas de diversificación económica. Algunos senadores tenían participaciones en negocios sexuales en docenas de ciudades diferentes, creando los primeros imperios comerciales especializados en entretenimiento adulto. Los espectáculos eróticos en la antigua Roma, aunque rara vez documentados con precisión, existieron en forma de representaciones teatrales, sugestivas o juegos mímicos. Estas actuaciones no eran pornográficas en el sentido moderno, sino que contenían elementos insinuantes en contextos cómicos o satíricos. El mimo y la pantomima, por ejemplo, podían incluir gestos sexuales como parte de una crítica social o burla. Algunos autores antiguos, como Juvenal o Suetonio, mencionan espectáculos más atrevidos patrocinados por emperadores como Nerón, pero estos eran excepcionales y probablemente dirigidos a audiencias privadas. Las bacanales, asociadas a cultos mistéricos, contenían rituales con connotaciones sexuales, aunque no eran espectáculos públicos como los modernos shows. El erotismo se integraba también en festividades como la Floralia, donde el teatro se liberaba temporalmente de restricciones morales y se permitían bromas y alusiones sexuales explícitas. Estos eventos, más que representar sexo en escena, exploraban la sensualidad a través del lenguaje, la danza, el canto y la exageración dramática. Las técnicas de actuación sexual. Aunque no se dispone de manuales técnicos sobre cómo actuaban los performers eróticos romanos, es posible inferir algunos elementos a partir de las artes escénicas romanas. El mimo, género popular en Roma, exigía a los intérpretes un gran dominio corporal y expresivo, pues a menudo se representaban emociones y deseos mediante gestos y posturas. Estas técnicas podrían haberse adaptado para escenas con carga sexual simbólica, especialmente durante festivales permisivos. Los actores entrenaban la dicción, el ritmo corporal y el uso del espacio escénico, lo cual habría sido útil incluso en espectáculos más íntimos.
Algunos relatos de banquetes privados mencionan actuaciones licenciosas que probablemente combinaban danza, música y gestualidad sugestiva. El erotismo en este contexto era más estilizado que explícito, y se valoraba la capacidad de provocar deseo mediante insinuación artística más que mediante representación gráfica directa. Los juguetes sexuales avanzados. En los yacimientos de Pompeya y Herculano se han hallado objetos fálicos tallados en diversos materiales como bronce, madera y hueso. Sin embargo, no hay evidencia de juguetes sexuales avanzados, con mecanismos móviles o funciones específicas como se afirma a veces. Estos objetos eran probablemente más simbólicos o rituales que funcionales en sentido moderno. Algunos investigadores han sugerido usos privados, pero las interpretaciones varían. En contextos domésticos, los objetos fálicos se usaban también como amuletos de protección, por lo que su presencia no necesariamente implica un uso sexual. La sofisticación técnica atribuida por ciertos textos modernos a estos juguetes debe entenderse más como una extrapolación creativa que como una realidad arqueológica verificada. Aún así, su existencia confirma una relación desinhibida con la iconografía sexual y un reconocimiento del cuerpo como fuente de placer. Las posiciones catalogadas. No existe evidencia directa de manuales ilustrados de posturas sexuales en la Roma antigua, aunque sí aparecen representaciones eróticas en frescos y relieves, especialmente en Pompeya. Estas imágenes muestran diversas posiciones sexuales, pero no están acompañadas de texto explicativo ni forman parte de un catálogo sistemático. Algunas teorías sostienen que podrían haber servido como decoración erótica o material didáctico informal, pero no hay pruebas concluyentes de su propósito. La idea de que los romanos catalogaban prácticas sexuales de forma técnica o médica proviene más de proyecciones modernas que de fuentes antiguas. Sin embargo, el interés por representar la variedad sexual sugiere una actitud cultural abierta hacia el deseo, y las imágenes nos ofrecen una valiosa ventana al imaginario erótico de la época. Los perfumes y afrodisíacos. Los romanos valoraban mucho los perfumes, tanto en contextos religiosos como íntimos. Usaban aceites perfumados en banquetes, rituales y prácticas sexuales, como lo evidencian textos de autores como Plinio el Viejo y Galeno. Algunos ingredientes comunes eran el nardo, la canela, el incienso y la mirra, importados de regiones lejanas como Arabia o la India. Aunque no se puede hablar de una ciencia química desarrollada en sentido moderno, existía un conocimiento empírico sobre el efecto estimulante de ciertas fragancias. También circulaban recetas de afrodisíacos basadas en hierbas, vinos especiados y ungüentos, aunque sus efectos eran más simbólicos que comprobables. La sensualidad olfativa formaba parte del repertorio de seducción romana, y los perfumes eran considerados un lujo refinado asociado al placer y al estatus social. Las fantasías elaboradas. En ciertos ambientes aristocráticos, especialmente durante los banquetes, se desarrollaban juegos de rol y puestas en escena con elementos eróticos. Estas experiencias, aunque no documentadas en detalle, son mencionadas de forma indirecta en sátiras y epigramas. La literatura romana sugiere que algunas casas patricias contaban con habitaciones temáticas decoradas para inducir al deseo, y que los anfitriones podían organizar representaciones privadas con narrativa erótica. La fantasía, más que el acto sexual en sí, formaba parte del placer. No eran espectáculos teatrales formales, sino experiencias inmersivas adaptadas al gusto del anfitrión y sus invitados. La ambientación, el uso de música, aromas, iluminación con lámparas de aceite y disfraces contribuían a crear una atmósfera propicia para el juego erótico, reflejando el refinamiento sensual de ciertos sectores de la élite romana. El declive de la industria sexual romana no fue un proceso simple o uniforme. Fue una transformación compleja que se desarrolló a lo largo de varios siglos y que tuvo consecuencias inesperadas para la cultura occidental. Durante los primeros siglos del cristianismo, muchas prácticas continuaron, pero adoptaron disfraces diferentes.
Los establecimientos se rebranding como casas de baños o clubes sociales. Las actrices se convirtieron en performers musicales o bailarinas. Algunos elementos se integraron sorprendentemente bien en la cultura cristiana temprana. Las técnicas de decoración interior, los conocimientos médicos sobre sexualidad y hasta ciertos principios arquitectónicos fueron adoptados por la Iglesia, aunque obviamente para propósitos diferentes. La literatura erótica romana sobrevivió principalmente en contextos monásticos, donde los monjes la copiaban oficialmente para conocer los pecados del mundo pagano, pero en realidad porque muchos la encontraban intelectual y artísticamente valiosa. Las redes comerciales que habían servido a la industria sexual se transformaron en redes comerciales generales que ayudaron a mantener la cohesión económica del imperio, incluso después de su fragmentación política. Cuando comparamos la sofisticación de la industria sexual romana con otras civilizaciones contemporáneas, las diferencias son sorprendentes y reveladoras sobre la naturaleza única de la sociedad romana. Los chinos de la dinastía Han tenían sus propias tradiciones sexuales sofisticadas, pero estaban mucho más centradas en el ámbito privado y aristocrático. Los romanos democratizaron el acceso a entretenimiento sexual sofisticado de maneras que no se veían en Asia. Los persas sasánidas tenían cortesanas de élite extremadamente refinadas, pero no desarrollaron la industria comercial diversificada que caracterizaba a Roma. Su modelo se basaba más en patrocinio individual que en mercados masivos. Los germanos y otros pueblos bárbaros tenían sus propias tradiciones sexuales, pero nada que se aproximara a la institucionalización y comercialización romanas. Para muchos de estos pueblos, la sofisticación sexual romana era simultáneamente fascinante y aterrorizante. Esta comparación revela algo importante sobre Roma. Fue una civilización que aplicó su genio para la organización y sistematización a literalmente todos los aspectos de la experiencia humana, incluyendo los más íntimos. Muchas prácticas e instituciones modernas tienen raíces en la industria sexual romana que raramente reconocemos. Este legado oculto ha influenciado el desarrollo occidental de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Los conceptos modernos de privacidad íntima, por ejemplo, se desarrollaron parcialmente como reacción contra la openness sexual romana. La idea de que la sexualidad debe ser completamente privada fue, en parte, una respuesta cristiana contra el modelo romano de sexualidad como entretenimiento público. Los principios arquitectónicos desarrollados para espacios de entretenimiento sexual influenciaron el diseño de hoteles, casas privadas y hasta espacios comerciales. Conceptos como la optimización del flujo de tráfico, la privacidad acústica y el control ambiental se originaron en estos contextos. La industria moderna del entretenimiento, incluyendo teatro, música y hasta deportes, adoptó modelos organizacionales que se desarrollaron primero en el contexto del entretenimiento sexual romano. La idea de estrellas famosas, tour schedules y merchandising tiene raíces en esta industria antigua. Incluso, ciertos aspectos de la medicina moderna, especialmente en áreas como terapia sexual y psicología, utilizan conocimientos y técnicas que se pueden rastrear hasta médicos especializados de la época romana. La historia completa de la industria sexual romana nos ofrece lecciones que van mucho más allá de la simple curiosidad histórica. Nos muestra posibilidades alternativas para organizar sociedades y pensar sobre aspectos fundamentales de la experiencia humana. Los romanos demostraron que es posible crear sistemas que reconozcan y canalicen los impulsos sexuales humanos de maneras que sean simultáneamente comercialmente viables, artísticamente valiosas y socialmente estables. Su modelo no era perfecto. Tenía problemas serios relacionados con el estatus de las mujeres, la esclavitud y la explotación, pero ofrecía algunas ventajas sobre sistemas completamente represivos. Su enfoque hacia la sexualidad como una forma de arte y entretenimiento legítimo creó espacios para innovación y expresión que beneficiaron a toda la sociedad. Las técnicas médicas, los principios artísticos y los conocimientos psicológicos desarrollados en estos contextos se extendieron a otras áreas de la vida romana.
Quizás la lección más importante es que las actitudes hacia la sexualidad son profundamente maleables y culturalmente determinadas. Los romanos nos muestran que es posible construir sociedades con actitudes completamente diferentes hacia estos temas, sociedades que pueden ser simultáneamente sofisticadas, estables y relativamente humanas. Al estudiar su historia no estamos abogando por un retorno a las prácticas romanas, muchas de las cuales serían inaceptables hoy por razones muy válidas, sino expandiendo nuestra comprensión de las posibilidades humanas. Los romanos exploraron territorios de la experiencia humana que nosotros hemos elegido evitar, y sus exploraciones produjeron insights que siguen siendo relevantes. La industria sexual romana fue, en última instancia, una expresión de la creatividad, ingenio y ambición humanos aplicados a uno de los impulsos más fundamentales de nuestra especie. Nos recuerda que los seres humanos pueden traer sofisticación, arte y hasta dignidad a cualquier aspecto de la experiencia, sin importar cuán básico o primitivo pueda parecer en principio. Es una historia que desafía tanto nuestras asunciones sobre el pasado como nuestras limitaciones sobre el presente. Nos invita a pensar más ampliamente sobre las posibilidades de organización social y más profundamente sobre la naturaleza de la sexualidad humana en el contexto de la civilización. En última instancia, la historia de cómo era el porno en la antigua Roma es realmente la historia de una civilización que se atrevió a explorar todos los aspectos de la experiencia humana con coraje intelectual, sofisticación artística y, dentro de los límites de su tiempo, considerable humanidad. Es un capítulo de la historia humana que merece ser recordado, estudiado y, en sus mejores aspectos, honrado.